Vamos a empezar o a revisar el concepto de función inversa. ¿Okay? Nosotros hemos estado repasando el concepto de función, cuándo aplica función y cuándo no, cuándo es una función y cuándo no. ¿Okay? Vimos también inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Cuando vimos biyectividad, lo trabajamos precisamente para poder trabajar, para la redundancia, el concepto de función inversa. Toda función biyectiva posee una función inversa y al revés. O sea, toda función inversa es una función biyectiva. Toda función biyectiva posee una inversa y toda función inversa es biyectiva. O sea, la relación se puede dar en los dos caminos. Esta me lleva a esta y esta me lleva a esta. Vamos a anotarlo. ¿Okay? Toda función biyectiva posee una función inversa. El concepto de función inversa no es otra cosa que cambiar los papeles. O sea, cuando yo hable de función inversa, la preimagen pasa a ser la imagen y la imagen pasa a ser la preimagen. ¿Ok? Entonces, el símbolo, ¿verdad? El símbolo de la función inversa es una F o la función, que puede ser cualquier letra, con el -1. Cada vez que aparezca el -1, no va a ser la función normal, sino que va a ser la función inversa. ¿Ok? Entonces, veamos un caso. Ok, entonces, la función está definida. Acuérdense que estos dos puntitos significan que vamos a definir la función. ¿Definir en qué sentido? ¿Quién es la preimagen y quién es la imagen? La función está definida desde A hasta B. O sea, este es el dominio y este sería el ámbito. El codominio va a ser igual que el ámbito, siempre que la función sea biyectiva. Porque el codominio es igual al ámbito cuando la función es sobreyectiva. Porque no sobra nada, todas las imágenes son utilizadas. Pero si la función es sobreyectiva y además es inyectiva, es biyectiva. Entonces, cuando la función es biyectiva, ¿okay? El codominio es igual al ámbito. Entonces, esta función es biyectiva, vea que va 1 a 1. Toda preimagen tiene imagen, ¿verdad? La mamá solo tiene un hijo, no hay hermanos, y no sobra ninguna mamá. Entonces es una función biyectiva. ¿Por qué no sirve que la función sea biyectiva? Porque si la función es biyectiva, yo puedo obtener una función inversa. ¿Cómo obtengo la función inversa? B pasa a ocupar el campo de A y A pasa a ocupar el campo de B. O sea, el ámbito se convierte en dominio y el dominio se convierte en el ámbito. Eso es todo lo que usted tiene que tener claro en la función inversa. Que X pasa a ser Y y que Y pasa a ser X. Si usted domina eso, no va a tener ningún problema porque el resto de las cosas que hemos visto se aplican, ¿ok? Normal. Entonces,
En la función inversa yo voy a anotarlo así. Ya definí la función inversa. ¿Cómo se define la función inversa? La función inversa se define desde B hasta A. Porque ¿qué fue lo que pasó? B en la función normal, ¿qué era? La imagen, ¿verdad? El ámbito. Las imágenes, el ámbito. Y se convirtió en el dominio. Y A en la función normal era el dominio y se convirtió en el ámbito. Si yo lo hago en un diagrama, ¿cómo quedaría el diagrama? Quedaría de esta manera. ¿Ok? Entonces, lo único que estamos estableciendo, ¿verdad? Es el concepto de que en la función inversa cambian los papeles. La imagen pasa a ser preimagen, y la preimagen pasa a ser imagen. La X pasa a ser Y y la Y pasa a ser X. Y la función ya no se va a llamar F, sino que se va a llamar F menos 1. ¿Verdad? Nosotros podríamos a partir de esto que yo estoy planteando aquí, hacer lo siguiente. En el ejemplo anterior, 5,8 pertenece al gráfico de la función, ¿verdad? 5,8 pertenece al gráfico de la función. ¿Cómo sería en función inversa? Eso implicaría que 8,5 pertenece al gráfico de quién? De la función inversa. ¿Ok? Entonces usted tiene que tener claro que si yo le doy el par ordenado en términos de la inversa y le pido algo de la normal, usted lo único que tiene que hacer es darle vuelta a los papeles. O al revés, si yo le doy algo de la normal y le pido la inversa, usted lo único que hace es darle vuelta al papel. Lo primero que vamos a hacer, la primera práctica que vamos a hacer, es determinar quién tiene inversa y quién no tiene inversa, ¿verdad? Vamos a colocar unas representaciones y en esas representaciones usted me va a decir si tiene inversa o no tiene inversa. Veamos un ejemplo. Aquí sería otro ejemplo. A eso le puedo aplicar inversa. ¿Le puedo aplicar inversa? ¿Qué pasaría si le aplico inversa? ¿Me sobraría dónde ahora? En la preimagen. ¿Y qué pasa cuando sobra en la preimagen? La discusión. Por existencia. Por la condición de existencia. Si a esto le busco la inversa, este 9 me va a quedar aquí como preimagen, me va a quedar un hijo que no tiene mamá y ya no es función. O sea, tratar de darle vuelta a esto provoca que no se obtenga una función, por lo tanto no tengo una función inversa. ¿Y por qué sucede eso? Porque esta función es inyectiva, pero no es que no es biyectiva. ¿Por qué? Porque no es. ¿Qué no es? Sobreyectiva. No es sobreyectiva. Si sobra, no es sobre. Y al no ser sobreyectiva, no es biyectiva. Y si no es biyectiva, no va a tener inversa. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, vean que vamos a aplicar todo lo que nosotros hemos estado repasando. Cuando usted le da vuelta al asunto, se da cuenta que no es función. ¿Por qué? Por la condición de existencia. ¿Verdad? Lo mismo pasaría con otro ejemplo, si por ejemplo aparecen los hermanos.
no es inyectiva. ¿Qué pasa cuando yo le doy vuelta al asunto? No cumpliría con la condición de unicidad, porque entonces este 5 pasaría a ser preimagen y todas estas imágenes, preimágenes pasarían a ser imágenes. Entonces sería un hijo que tiene muchas mamás. ¿Es función eso? No es función. ¿Tiene inversa? No tiene inversa, porque no es una función biyectiva. Solo las que son biyectivas yo puedo aplicarle la inversa. ¿Estamos claros? ¿Ok? Listo.